Con la nuestra acá en Radio 10. Y vamos a ponernos a charlar un poquito, porque justamente con este tema con el que arranqué de la idea del paso del tiempo y cómo enero fue muy largo, venimos hablando, y la semana pasada lo hicimos, cómo Milei hoy se encuentra solo disputando el campo de batalla político, ¿no? Cómo está arriba del escenario, en sentido metafórico y literal, en este caso, porque también estuvo en Mar del Plata, arriba de las tablas, pero se encuentra solo en ese lugar. Y es el que marca agenda, tanto para la positiva como para la negativa. Entonces dije, vamos a repasar lo que pasó en la última semana, ya que está solo el gobierno, ya que la oposición parece un poco desaparecida, miremos qué pasó con el gobierno en la última semana, porque es increíble que en 7 días hayan pasado todas estas cosas. Vamos a enumerarlas. Milei estuvo en Mar del Plata, lo decíamos recién, haciendo otro de sus shows, pero esta vez generando una imagen que repudió gran parte de la Argentina. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que él estaba, la Patagonia se incendiaba. Entonces esa imagen, esa sensación de una persona desconectada de la realidad, impactó, creo, negativamente. Por eso el gobierno a las 24 horas salió con el decreto a la emergencia ígnea. Comenzaron una campaña de estigmatización de los inmigrantes con videos, tanto de Iñaki Gutiérrez como acciones de la secretaria de Seguridad o ministra en realidad, Monteoliva, asegurando que el 70% de quienes viven en las villas son inmigrantes ilegales y peligrosos. Obviamente falso de toda falsedad. El New York Times, al mismo tiempo, dice o reafirma que nuestro país negocia para recibir a los deportados de Estados Unidos, pero no los argentinos, los de cualquier parte del mundo. Vengan, somos nosotros los receptores de eso. Milei se le agarró con un periodista, con Gonzalo Prado, que se equivocó al hacer referencia a Cristina y el sable de San Martín, y durante días lo humilló en redes sociales. Lo llamó kirchnerista, ensobrado, la demostración de que todos, que el peronismo es un curro, etcétera, etcétera. Yo lo conozco hace años a Gonzalo, trabajé con él, empezamos casi juntos, hace más de 10, 12 años, y les puedo asegurar que está lejos de ser kirchnerista y está lejos de ser anti-Milei. No les importó. Si vos decís algo que va en contra de este gobierno, te van a aplastar la cabeza. Así seas un periodista que tenga una postura política más cercana al gobierno. No es mileísta, pero no es una persona que sea anti-Milei, no es un cuca, no es un kirchnerista, se los aseguro. Y sin embargo no les importó, lo aplastaron, lo humillaron públicamente, el presidente de la nación. También Milei esta semana nombró al hijo de un represor, al hijo de Patti, como director de la CNRT. Buenísimo, seguimos sumando en el gobierno gente de realmente familias espectaculares. El gobierno también esta semana emitió un decreto señalando al 2026 como el año de la grandeza argentina. Ya la burla es total. El miércoles, para no perder la tónica, le volvieron a pegar a jubilados. También esta semana Patricia Bullrich dijo que no estuvo mal que Pablo Grillo haya recibido una granada en la cabeza porque el oficial de la gendarmería hizo las cosas bien. En todo caso, Pablo fue una víctima colateral de un evento. Increíble, el fin justifica los medios. Lo que Milei decía en Davos que había muerto Maquiavelo, bueno, Patricia Bullrich te lo justifica en una entrevista, ante la no repregunta de Mariana Bray. Milei se rió en las redes sociales con la posibilidad de cerrar Clarín después de que ellos hicieran público el contrato que Milei firmó con Hayden Davis, contrato entre privados siendo el presidente de la nación, que básicamente blanquea la coima en libra. Digamos, esto es una de las bombas periodísticas más grandes del último tiempo. Y el presidente se ríe en redes sociales, retuiteando mensajes de otros, hablando de la potencialidad de que cierre uno de los diarios de este país, lo que supone a un golpe fuerte a la libertad de expresión. Y por último, se le empieza a complicar el tema reforma laboral y el gobierno ya empieza a exigir a los gobernadores votos a ciegas, es decir, votá y después vamos que te podemos llegar a dar. ¿Qué significa todo esto? Que el gobierno puede tener la centralidad, sí, pero hay que saber llevar esa centralidad. Parte de dominar el relato es saber manejarlo. No basta solamente con imponer la agenda. La realidad es que ustedes escucharon todo lo que pasó en esta última semana. Fue una sola semana del gobierno. Ahora, si todas las semanas que vienen son parecidas a la última, nos la pasamos hablando de incendios en la Patagonia, pero el que se le va a empezar a incendiar la imagen pública es al gobierno. Porque tenemos que hablar de inflación, tenemos que hablar de aumentos, tenemos que hablar de salarios a la baja, tenemos que hablar de un montón de cosas que siguen pasando. Sumale todo este cóctel de decisiones erráticas que toma el gobierno y el futuro puede ser muy complejo para ellos. Pasemos ahora al último de los puntos, repasando el último de los puntos, que es el de la reforma laboral. Durante todos estos días acá en la radio, estuve tanto en el programa de Pablo Dugan como en el de Nancy, como todos los días, hablando de cómo vamos viendo una especie de movimiento que se da en el reloj del gobierno, donde la reforma laboral era un hecho, a pasar a estar incómodo porque no sabemos qué pasa, a pasar a estar inseguro, como es ahora, de que efectivamente estén los votos para sacar la ley. ¿Cuáles son los problemas?
Para mí el primero y el fundamental es el mismo de siempre. Es la falta de interlocutores con poder. ¿Por qué? Porque cada uno que se sienta a hablar no puede decidir nada. Patricia Bullrich habla y les dice que no depende de ella. Santilli habla con los gobernadores y les dice que no depende de él. Santiago Caputo habla con algún sindicalista, pero sabe que ya no cuenta con el poder de antes. Dicen en La Rosada, los que deciden son los hermanos. Bueno, el binomio presidencial hoy cuenta en sus manos con la capacidad de obtener un triunfo político, ya sea menor al esperado, porque si le hacen reformas a la reforma laboral, valga la redundancia, será un triunfo menor, pero puede ser un triunfo político, a obtener una derrota muy fuerte. ¿Podrán? Y esta es la pregunta que me hago. ¿Podrán con su propia necesidad de aplastar al rival? Porque es esta lógica. Es, yo no te doy nada y me quiero quedar con todo. ¿Se puede eso para siempre? ¿Es posible vivir ganando, aplastando al rival? Es una buena pregunta para hacerse. Puntos de debate. Los gobernadores piden la quita de esta baja al impuesto a las ganancias que le significa mucho dinero perdido. También el artículo 212 de la ley que le da potestad a Toto Caputo de modificar regímenes de por ejemplo, producción o incentivo a las inversiones, lo cual también significa dinero. Es decir, que en este contexto empieza a ser posible, en la semana va a haber reunión de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, y alguno se va a animar a pedir y decir, che, ¿nos van a exigir tanto? Pidamos de vuelta la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, algo que viene siendo debate con el gobierno hace bastante tiempo. Y si esto pasa, bueno, la reforma laboral puede entrar en una situación terminal, por lo menos en los próximos días. Honestamente, el final es más que abierto, porque en 2 semanas por ahí este editorial o este mensaje puede quedar viejo y la reforma haber salido por completo, porque el gobierno pretende tratar esto el 11 o el 12 de este mes. El tema es que la realidad dice que hoy puede salir para cualquier lado. ¿Puede ser un triunfo del gobierno? Sí. ¿Puede ser una derrota para el gobierno? Sí. ¿O puede el gobierno optar, tal vez en la decisión más inteligente de acá a los próximos días, en aplazar el tratamiento? En decir, vayamos para adelante, porque ahora en febrero, como están dadas las condiciones, probablemente las cosas no salgan como nosotros queremos. 12 del mediodía, 30 minutos, noticias en Radio